Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de conversar con Paulo Wanchope, la gran estrella del fútbol costarricense. Paulo César Wanchope Watson nace el 31 de julio de 1976 en Heredia, Costa Rica, en el seno de una familia deportista. Es el segundo goleador en la historia de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Sus primeros pasos en el deporte los da en el baloncesto. Más tarde lo abandona por el fútbol jugando para el Herediano costarricense. En la temporada 96-97 es contratado por el club inglés Derby County, donde anota 23 goles en 72 partidos. En 1999 juega por el West Ham United, donde permanece apenas una temporada en la que disputa 35 encuentros, anotando 12 goles. Abandona este club por insultos racistas. A fines de los años 90 empieza a destacarse en la selección nacional, con la que en 2002 llega al Mundial en Corea del Sur, donde marca uno de los goles más reconocidos contra Brasil. Otros dos goles que le destacan son los anotados en el debut de Costa Rica en el Mundial 2006 contra Alemania, país anfitrión del campeonato. En total, con la selección nacional de Costa Rica anota 45 goles. Desde el 2000 al 2004 permanece en el Manchester City, donde anota 27 goles. Posteriormente otros equipos como Al Garrafa Catarí, Rosario Central de Argentina, FC Tokio de Japón y Chicago Fire de Estados Unidos disfrutan de su juego y, en 2007, anuncia su retirada por continuas lesiones. Actualmente es entrenador y presidente propietario del Club Sport Uruguay de Coronado de la Liga de Ascenso y supervisor de la Academia de Fútbol Paulo Wanchope. Muchísimas gracias por habernos concedido su tiempo, por darnos la oportunidad de estar acá conversando con usted. No, mucho gusto. Es un placer. Usted se metió en el mundo del deporte a través del básquet. ¿Por qué la decisión de cambiar al fútbol? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, realmente yo juego fútbol desde que me acuerdo, de los 5 o 6 años. Eso es lo que más me apasionaba. Yo ingresé a jugar baloncesto cuando inicié la secundaria. Ahí fue donde me convencieron mis amigos, el educador físico, por ser alto, por ser rápido, pues propuso que podía jugar al baloncesto. Entonces de ahí empecé, ¿verdad? En la secundaria. Pero siempre mi pasión y mi primer deporte siempre fue el fútbol. ¿Costó acostumbrarse al cambio cuando ya, empezó una etapa de fútbol más profesional? Curiosamente, muchos movimientos del baloncesto uno lo aplicaba en el fútbol. O sea, el hecho de dominar el cuerpo bien, de ser ágil, de tener la costumbre de utilizar mucho las extremidades superiores, pues eso te ayuda en el fútbol, a la hora de los movimientos, de fintas. Del movimiento, pero exacto. No meter la mano. Sí, no meter la mano, pero te ayuda, digamos, en el área a utilizar los brazos, ¿verdad? Sos más vivo a la hora de jugar al fútbol. Y ¿en qué sirvió la experiencia del básquet en el fútbol? Bueno, el hecho de ser un jugador alto, el saber controlar el cuerpo y moverse todavía mejor ante jugadores tal vez más rápidos y más bajitos en el fútbol, pues a uno se le hacía natural el hecho de moverse en la cancha, ¿verdad? En la cancha de fútbol. En el baloncesto los espacios son más pequeños, y uno se acostumbra a la hora de jugar en el fútbol, donde hay un espacio más amplio, pues se le facilita a uno. Entonces, ¿Y la altura en qué facilita? Bueno, el juego aéreo, ¿verdad? El juego aéreo, Claro. Salto era mucho más pronunciado por el hecho de tener ese estímulo de jugar al baloncesto, de saltar tanto. Y en el fútbol, a la hora de jugar en el juego aéreo, pues tenía un salto mucho mejor desarrollado. En su carrera como futbolista, ¿hubo momentos
duros y momentos de gloria. Si hacemos, digamos, un balance, ¿cuál diría usted que es el resultado? ¿Valió la pena haberle dedicado todo ese tiempo al fútbol? Sí, sí valió la pena. O sea, ese era mi pasión y mi sueño, era llegar a jugar para la selección y tener la oportunidad de jugar en grandes escenarios, en España, en Inglaterra, contra jugadores de peso y con jugadores de mucha experiencia. Así que eso en lo personal me llenó muchísimo porque pude lograr mi sueño. Y eso es lo más lindo, porque ahora, hoy en día, pues los jóvenes se centran mucho en cuánto dinero van a ganar. Pero yo a la edad de 15, 16 años, 17, lo que tenía en mente era jugar y jugar en los grandes escenarios, y eso lo pude lograr. Paralelamente a eso, pues uno obviamente pues se asegura su futuro en lo económico. Pero la gran satisfacción que puede tener una persona es lograr sus sueños, y gracias a Dios pues los pude lograr. ¿Qué aspectos como deportista diría que le dejó el fútbol, le enseñó el fútbol? A perseverar, o sea, es un valor muy muy importante. En el fútbol tenemos altos y bajos, no todo es color de rosas, como decimos acá, no todos son éxitos. Hay también fracasos, hay también momentos difíciles, y la única manera de salir de los momentos difíciles es la perseverancia, y eso es algo que en lo personal pues caló mucho en mí y lo puedo llevar. Pero en el básquet no estaba la perseverancia, ¿no era necesario? Sí, claro, en el baloncesto también. O sea, el fútbol en particular, digamos, ¿qué dejó? Bueno, en la vida eso es un valor importante. Sí, el hecho de poder de poder conocer varias culturas. Por ejemplo, estuve en Qatar, estuve en Japón, estuve en Argentina, en Estados Unidos. El hecho de convivir con diferentes culturas, eso te abre mucho la mente, y no solo a mí, sino a mi familia, que tuvo esa oportunidad, a mis hijos, que tuvieron esa oportunidad de convivir con diferentes culturas. Me ha pasado más de una vez de escuchar a entrenadores que dicen que los jugadores de fútbol son un poco como niños. Es como que viven en un mundo aparte, y después cuando termina su carrera están como indefensos, como que por ahí no conocen situaciones elementales, como puede ser, no sé, comprar un pasaje de avión, porque eso lo hace el trainer siempre. En su caso, ¿cómo fue el cambio? Bueno, yo siempre miré hacia el futuro. O sea, yo siempre me dije, bueno, en 10 años quiero estar así, quiero estar bien, quiero estar mejor. Entonces siempre fui como planeando mi futuro, ¿verdad? Viviendo el momento, sí, tiene sus pros y sus contras. Es bonito siempre sentirse como un niño, porque uno siempre constantemente pues está soñando, constantemente está disfrutando, dejando de lado muchos problemas. Y uno como futbolista pues uno disfruta el momento, el hecho de viajar, el hecho de estar en los grandes escenarios, es cumpliendo el sueño. Pero como usted bien lo dice, el futbolista necesita también entender de que el mundo no es solo el fútbol o no es solo el deporte, que necesita uno pues prepararse integralmente para cuando llegue ese cambio que es duro para muchos, para otros no, el hecho de retirarse y ya no tener la atención que tenía antes, ¿verdad? La atención con los medios de comunicación, con la gente, etcétera. Entonces, ahora lo tomo pues tranquilamente, porque de igual forma sigo involucrado en el fútbol, ahora como entrenador, estoy a cargo de un club de segunda división, siempre tratando de inculcar los valores o la experiencia que tuve como futbolista. La decisión, digamos, de decir, bueno, ya está, ¿fue planeada, fue tomada con tiempo o fue a partir de algo en particular? Antes de mi retiro, ya yo 2 años antes
de que yo tomara la decisión, pues ya lo venía pensando. ¿Por qué? Porque ya yo tenía muchos problemas de rodillas. Ya tenía 5 operaciones de rodilla derecha, 2 de la izquierda. Entonces ya como que me fui preparando para ese momento. Fue un momento difícil, duro, pero creo que lo tomé en un momento justo, porque uno no debe esperar hasta estar mal para tomar una decisión. Uno tiene que prevenir cosas para no llegar a lamentos. Yo cuando veía que ya no podía tomar ventaja en lo deportivo, ya no podía competir como antes, ya el rival ya se le hacía fácil controlarme. Entonces ahí fue donde yo dije, no, aquí necesito tomar una decisión. ¿Hubo un momento? Sí, o sea, ¿fue un día? Sí, hubo un momento, después de un partido en los Estados Unidos, en el Chicago Fire. Después de ese partido, creo que fue contra el Columbus Crew, que terminé físicamente muy disminuido y mentalmente. Entonces ahí fue donde yo dije, no, necesito ya salirme del fútbol. Hay muchos mitos que tienen que ver con el fútbol. Bueno, por ejemplo, el hecho de que se dice que todo está arreglado, que no depende del futbolista. ¿Cuánto hay de cierto en los mitos? ¿Cuánto hay de imaginación de la gente? ¿Qué es lo que una persona común no se imagina o no sabe de lo que es el fútbol real, el mundo del fútbol real? Bueno, la gente nos ve como simplemente un producto, ¿verdad? O tal vez una máquina que debe ir al campo y hacer las cosas perfectas. Y no es así, ¿verdad? Somos seres humanos que podemos equivocarnos. El hecho de que tengamos opciones de gol, por ejemplo, yo en mi caso delantero y fallo una jugada tal vez que parecía muy fácil para la gente, eso pues es difícil de entender, ¿verdad? Es difícil de que la gente entienda y crea conciencia. Hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa, que son cosas normales, y además muchas de esas frustraciones de la gente que va al estadio pues son muchos de los que desearían tener esa oportunidad, ¿verdad? De estar en la cancha, de tener esa oportunidad de... Y por ahí les parece que ellos lo hubieran hecho, exactamente, ¿no? Entonces son cosas que bueno, uno tiene que convivir con eso y saberlas llevar. Hacemos una pequeña pausa, pero en unos segundos estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos en las olas con la estrella del fútbol costarricense. Últimamente el deporte en general está pasando un periodo de muchos cambios. En lo que se refiere al fútbol, la FIFA está estudiando la posibilidad de cambiar la cantidad de tiempo de los periodos de los partidos para el Mundial del 2022. Bueno, la FIFA siempre está constantemente haciendo estudios para mejorar el deporte, para mejorar en este caso obviamente el fútbol. Harán estudios científicos y bueno, tomarán decisiones. Ya han habido cambios, por ejemplo, en los últimos años o años anteriores se permitía que el arquero, después de un pase de un compañero, pues pudiera agarrar el balón con las manos. Ahora, para hacerlo más ágil, el portero no tiene esa oportunidad de agarrar el balón con las manos. Yo creo que ha sido un cambio importante. Si es un cambio que va a favorecer al espectáculo, pues bienvenido sea. En su opinión personal, ¿qué es lo que habría que cambiar? Yo creo que a nivel general lo que se debe hacer es simplemente tratar de incentivar más a la juventud a hacer deporte, ojalá el fútbol, que es lo que nos apasiona, y tratar de que el fútbol llegue a todos los rincones del mundo. En este caso, en Costa Rica, pues tratar de que llegue
a todos los rincones del país, porque hay mucho talento que se desperdicia. Entonces yo diría que un buen proyecto, que de por sí ya lo tiene FIFA, pero tratar de aumentarlo y que llegue por todos los rincones que más del mundo. gente pueda jugar. ¿Cómo le parece que ha cambiado el fútbol digamos, si lo comparamos con lo que era 10 años atrás? Es más rápido, hay más atención en los medios de comunicación, son mucho más atletas los futbolistas hoy en día, por ende es un partido mucho más dinámico. Y bueno, el hecho del mercadeo pues es aún más fuerte, hay más dinero de por medio, hay muchas cosas que se juegan, ¿verdad? Y eso a veces interfiere en la preparación de un joven, de un adolescente, que está pensando más en el dinero que en otra cosa, que en mejorar en él como deportista o como persona. Entonces son aspectos que los clubes y los entrenadores pues tienen que manejar aún mejor por el hecho de el mundo de por sí solo ya todo es material, ¿verdad? Y eso hay que saberlo controlar y manejar con los jóvenes. ¿Se exige más hoy del deportista? Bueno, sí se exige más porque está cambiando, es más dinámico, los perfiles que se buscan ahora, como le digo, son jugadores potentes, jugadores rápidos, y las decisiones se toman ahora más rápido en un espacio corto. Se tienen que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Entonces necesitamos gente o deportistas más atléticos y más técnicos. ¿Qué lugar diría que ocupa el fútbol costarricense en un panorama mundial? Pues Costa Rica en el mundo del fútbol no es muy conocido, ¿verdad? Estamos dando buenos pasos, pero pasos lentos. Hemos ido a 3 mundiales mayores. Por lo general vamos a ya mundiales menores, pero a nivel mundial pues todavía nos falta muchísimo. Nos falta exportar más jugadores, sobre todo a ligas más conocidas como la inglesa, o la española, la italiana. Y es un lugar pequeño que tenemos en el mundo, prometedor. Pero prometedor. ¿Y qué lugar le parece que podría llegar a ocupar, tomando en cuenta por ahí el talento de la gente, las capacidades, las características, la pasión que siente por el fútbol? Bueno, a medida de que la federación y el país también se dé cuenta, primero, que el deporte número 1 es fútbol. A medida que podamos invertir más en el fútbol nacional, de que la federación haga un proyecto importante, que haga un proyecto macro, porque por medio del fútbol se puede ayudar mucho a la sociedad, ¿verdad? Podemos utilizar el fútbol, es una herramienta importante y muy grande para ayudar a diferentes sectores que la están pasando muy difícil. Entonces, si podemos utilizar eso a favor nuestro, y si podemos invertir más y nuestros jóvenes tienen mucho más roce internacional, pues poco a poco podemos ir mostrándonos al mundo. Hace unos años, en el 2006, que pudimos jugar el Mundial de Alemania, tuvimos la oportunidad de inaugurar un partido del Mundial. Eso fue una atención grandísima al mundo, ¿verdad? El fútbol nos da eso. Costa Rica se dio a conocer más por medio del fútbol. Entonces es simplemente una cuestión de, digamos, invertir más en el fútbol, pero la posibilidad está, digamos, el potencial hay está. Mucho potencial, hay mucho talento, pero necesitamos más apoyo financiero. Todo el mundo distingue lo que es el estilo europeo de fútbol con el estilo latinoamericano de fútbol. ¿Cómo se distingue Costa Rica dentro de lo que es Latinoamérica?
yo pienso que tenemos las dos. Podemos ser jugadores físicos, porque hay un perfil importante en el país de jugadores o de talento muy atlético. Tenemos los dos para jugar físico, muy directo, y podemos ser muy creativos. Tenemos jugadores de mucha técnica, de mucha... podemos inventar, ser creativos, y yo creo que esa combinación no la tienen muchos países. Hay muchos países que son muy técnicos, pero físicamente no son muy buenos. Hay otros que son muy físicos, pero poco creativos, y nosotros tenemos esa combinación. ¿Cuál es su evaluación del desempeño de Costa Rica en la Copa América? Bueno, fuimos a la Copa América por motivos, por lo que pasó con Japón. Declinaron de ir por razones obvias. Nos invitaron a nosotros. Improvisadamente pues se hizo una selección sub-23. La valoración es que están sacándole mucho provecho a la competencia. Es una competencia importante ante jugadores de mucho más roce, mucha más experiencia. Y yo creo que jugadores como Joel Campbell, que está haciendo las cosas bien, se está mostrando al mundo. Tenemos esa oportunidad nosotros, como fútbol nacional, como costarricenses, de mostrar a un jugador que tiene mucho talento. Entonces, yo creo que muy provechosa, y esperando que el mundo ahora se fije todavía más en el futbolista nacional. ¿Perspectivas para el Mundial? O sea, está abierto para todos. En Costa Rica hay muy buenos jóvenes. Se está haciendo un proceso importante con el señor Lavolpe. Tiene las herramientas necesarias para llegar a un Mundial, para clasificar. Ya en un Mundial, pues ya estamos hablando por decirle, de palabras mayores, ¿verdad? Ante rivales que se preparan todavía mejor que nosotros por todo lo que hablamos, en lo económico, todo cae en lo económico. Tienen mucho más facilidad de fogueo, tienen mucho más facilidad de pagar buenos profesionales en todos los campos: psicólogo deportivo, nutricionista, el área médica, lo mejor. Nosotros todavía no tenemos eso, pero vamos camino hacia eso. Como nos decía hace unos momentos, a pesar de no estar jugando ahora, sigue muy metido en lo que es el fútbol en distintas formas. Cuéntanos un poco más cómo vive hoy el fútbol, por ahí desde otro punto de vista. No, con mucha pasión igual, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Ahora lo que trabajo es en pro del joven, ¿verdad? Darle esa preparación integral. Yo ahora pues estoy a cargo de un club de segunda división en Costa Rica. Soy el entrenador y también el presidente, por decirlo así. Tratando de reestructurar lo que son las divisiones menores, crear conciencia no solo en ellos, sino en los padres de familia, explicarles a lo que van, en lo que están, lo importante que es que el muchacho estudie, lo importante que es que en la familia tengan buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, que así nos facilita el trabajo a nosotros. Tener un soporte o una ayuda de la psicóloga, de un psicólogo, de una nutricionista, todo eso pues con el fin de que el producto, de que el jugador pues esté mejor preparado para lo que viene. Entonces, diferencias, ahora paso más metido en el fútbol que antes. Uno como futbolista pues entrenaba y de ahí pues ya se dedicaba uno a otra cosa, ya se despejaba un poco. Ahora la jornada mía es más todo el día, todos los días pensando en cómo hacer mejor a ese talento. Ahora, de golpe esta actividad tiene más que ver con entrega, con darle a otros. ¿A usted qué le da esta actividad? Me da satisfacción con el hecho de poderle abrir el camino
a muchos jóvenes que están deseando tener mi oportunidad, la oportunidad que yo tuve. O sea, eso es lo mejor que uno puede hacer ahora, es dar. Ya me dieron mucho cariño, ya me apoyaron en las buenas y en las malas, mucha la afición, toda Costa Rica. Tuve la oportunidad, se me cumplió el sueño. Y yo sé lo que están pensando ahora los jóvenes que están a cargo mío. O sea, ellos quieren tener esa oportunidad. Entonces yo les muestro el camino, lo preparo para que ellos despeguen. O sea, y eso también es gratificante, ¿no? Sí, es gratificante. O sea, es bonito el hecho de que algún día uno de esos muchachos pues llegue a la liga inglesa o la liga española y que ellos puedan decir, por medio del trabajo del Club Sport Uruguay, por medio de Paulo Wanchope, pues pude tener esa oportunidad de estar en la selección y como un hijo, en un club, digamos, profesional. Es como un hijo profesional. Muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros. Ha sido realmente muy, muy gratificante. No, muchas gracias. Les recuerdo que con nosotros ha estado Paulo Wanchope, la estrella del fútbol costarricense. Nos despedimos y hasta la próxima. Pero creo que lo tomé en un momento justo, porque uno no debe esperar hasta estar mal para tomar una decisión. Uno tiene que prevenir cosas para no llegar a lamentos. Yo cuando veía que ya no podía tomar ventaja en lo deportivo, ya no podía competir como antes, ya el rival ya se le hacía fácil controlarme. Entonces ahí fue donde yo dije, no, aquí necesito tomar una decisión. ¿Hubo un momento? Sí, o sea, ¿fue un día? Sí, hubo un momento, después de un partido en los Estados Unidos, en el Chicago Fire, después de ese partido, creo que fue contra el Columbus Crew, que terminé físicamente muy disminuido y mentalmente. Entonces ahí fue donde yo dije, no, necesito ya salirme del fútbol. Hay muchos mitos que tienen que ver con el fútbol. Bueno, por ejemplo, el hecho de que se dice que todo está arreglado, que no depende del futbolista. ¿Cuánto hay de cierto en los mitos? ¿Cuánto hay de imaginación de la gente? ¿Qué es lo que una persona común no se imagina o no sabe de lo que es el fútbol real, el mundo del fútbol real? Bueno, la gente nos ve como simplemente un producto, ¿verdad? O tal vez una máquina que debe ir al campo y hacer las cosas perfectas. Y no es así, ¿verdad? Somos seres humanos que podemos equivocarnos. El hecho de que tengamos opciones de gol, por ejemplo, yo en mi caso delantero y fallo una jugada tal vez que parecía muy fácil para la gente, eso pues es difícil de entender, ¿verdad? Es difícil de que la gente entienda y crea conciencia. Hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa, que son cosas normales, y además muchas de esas frustraciones de la gente que va al estadio pues son muchos de los que desearían tener esa oportunidad, ¿verdad? De estar en la cancha, de tener esa oportunidad de... Y por ahí les parece que ellos lo hubieran hecho, exactamente, ¿no? Entonces son cosas que bueno, uno tiene... Que dicen que los jugadores de fútbol son un poco como niños. Es como que viven en un mundo aparte y después cuando termina su carrera están como indefensos, como que por ahí no conocen situaciones elementales, como puede ser, no sé, comprar un pasaje de avión, porque eso lo hace el trainer siempre. En su caso, ¿cómo fue el cambio? Bueno, yo siempre miré hacia el futuro. O sea, yo siempre me dije, bueno, en 10 años quiero estar así, quiero estar bien, quiero estar mejor. Entonces siempre fui como planeando mi futuro, ¿verdad? Viviendo el momento, sí,
tiene sus pros y sus contras. Es bonito siempre sentirse como un niño, porque uno siempre constantemente pues está soñando, constantemente está disfrutando, dejando de lado muchos problemas. Y uno como futbolista pues uno disfruta el momento, el hecho de viajar, el hecho de estar en los grandes escenarios, es cumpliendo el sueño. Pero como usted bien lo dice, el futbolista necesita también entender de que el mundo no es solo el fútbol o no es solo el deporte, que necesita uno pues prepararse integralmente para cuando llegue ese cambio que es duro para muchos, para otros no, el hecho de retirarse y ya no tener la atención que tenía antes, ¿verdad? La atención con los medios de comunicación, con la gente, etcétera. Entonces, ahora lo tomo pues tranquilamente porque de igual forma sigo involucrado en el fútbol, ahora como entrenador, estoy a cargo de un club de segunda división, siempre tratando de inculcar los valores o la experiencia que tuve como futbolista. La decisión, digamos, de decir, bueno, ya está, ¿fue planeada, fue tomada con tiempo o fue a partir de algo en particular? Antes de mi retiro, ya yo 2 años antes de que yo tomara la decisión, pues ya lo venía pensando. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos problemas de rodillas, ya tenía 5 operaciones de rodilla derecha, 2 de la izquierda, entonces ya como que me fui preparando para ese momento. Fue un momento difícil, duro. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de conversar con Paulo Wanchope, la gran estrella del fútbol costarricense. Paulo César Wanchope Watson nace el 31 de julio de 1976 en Heredia, Costa Rica, en el seno de una familia deportista. Es el segundo goleador en la historia de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Sus primeros pasos en el deporte los da en el baloncesto. Más tarde lo abandona por el fútbol jugando para el Herediano costarricense. En la temporada 96-97 es contratado por el club inglés Derby County, donde anota 23 goles en 72 partidos. En 1999 juega por el West Ham United, donde permanece apenas una temporada en la que disputa 35 encuentros, anotando 12 goles. Abandona este club por insultos racistas. A fines de los años 90 empieza a destacarse en la selección nacional, con la que en 2002 llega al Mundial en Corea del Sur, donde marca uno de los goles más reconocidos contra Brasil. Otros 2 goles que le destacan son los anotados en el debut de Costa Rica en el Mundial 2006 contra Alemania, país anfitrión del campeonato. En total, con la selección nacional de Costa Rica anota 45 goles. Desde el 2000 al 2004 permanece en el Manchester City, donde anota 27 goles. Posteriormente otros equipos como Al Garrafa Catarí, Rosario Central de Argentina, FC Tokio de Japón y Chicago Fire de Estados Unidos disfrutan de su juego y, en 2007, anuncia su retirada por continuas lesiones. Actualmente es entrenador y presidente propietario del Club Sport Uruguay de Coronado de la Liga de Ascenso y supervisor de la Academia de Fútbol Paulo Wanchope. Muchísimas gracias por habernos concedido su tiempo, por darnos la oportunidad de estar acá conversando con usted. No, mucho gusto. Es un placer. Usted se metió en el mundo del deporte a través del básquet. ¿Por qué la decisión de cambiar al fútbol? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, realmente yo juego fútbol desde que me acuerdo, de los 5 o 6 años. Eso es lo que más me apasionaba. Yo ingresé a jugar baloncesto cuando inicié la secundaria. Ahí fue donde me convencieron mis amigos, el educador físico, por ser alto, por ser rápido, pues propuso que podía jugar al baloncesto. Entonces de ahí empecé, ¿verdad? En la secundaria. Pero siempre mi pasión y mi primer deporte siempre fue el fútbol. ¿Costó acostumbrarse?
al cambio cuando ya, digamos, empezó una etapa de fútbol más profesional? Curiosamente, muchos movimientos del baloncesto uno lo aplicaba en el fútbol. O sea, el hecho de dominar el cuerpo bien, de ser ágil, de tener la costumbre de utilizar mucho las extremidades superiores, pues eso te ayuda en el fútbol, a la hora de los movimientos, de fintas. Del movimiento, pero no meter la mano. Sí, no meter la mano, pero te ayuda, digamos, en el área a utilizar los brazos, ¿verdad? Sos más vivo a la hora de jugar al fútbol. Y digamos, ¿en qué sirvió la experiencia del básquet en el fútbol? Bueno, el hecho de ser un jugador alto, el saber controlar el cuerpo y moverse todavía mejor ante jugadores tal vez más rápidos y más bajitos en el fútbol, pues a uno se le hacía natural el hecho de moverse en la cancha, ¿verdad? En la cancha de fútbol. En el baloncesto los espacios son más pequeños, y uno se acostumbra a la hora de jugar en el fútbol, donde hay un espacio más amplio, pues se le facilita a uno. Entonces, ¿Y la altura en qué facilita? Bueno, el juego aéreo, ¿verdad? El juego aéreo, Claro. Salto era mucho más pronunciado por el hecho de tener ese estímulo de jugar al baloncesto, de saltar tanto. Y en el fútbol, a la hora de jugar en el juego aéreo, pues tenía un salto mucho mejor desarrollado. En su carrera como futbolista hubo momentos duros y momentos de gloria. Si hacemos, digamos, un balance, ¿cuál diría usted que es el resultado? ¿Valió la pena haberle dedicado todo ese tiempo al fútbol? Sí, sí valió la pena. O sea, ese era mi pasión y mi sueño, era llegar a jugar para la selección y tener la oportunidad de jugar en grandes escenarios, en España, en Inglaterra, contra jugadores de peso y con jugadores de mucha experiencia. Así que eso en lo personal me llenó muchísimo porque pude lograr mi sueño. Y eso es lo más lindo, porque hoy en día pues los jóvenes se centran mucho en cuánto dinero van a ganar. Pero yo a la edad de 15, 16 años, 17, lo que tenía en mente era jugar y jugar en los grandes escenarios, y eso lo pude lograr. Paralelamente a eso, pues uno obviamente pues se asegura su futuro en lo económico, pero la gran satisfacción que puede tener una persona es lograr sus sueños, y gracias a Dios pues los pude lograr. ¿Qué aspectos como deportista diría que le dejó el fútbol, le enseñó el fútbol? A perseverar, o sea, es un valor muy importante. En el fútbol tenemos altos y bajos, no todo es color de rosas, como decimos acá, no todos son éxitos, hay también fracasos, hay también momentos difíciles, y la única manera de salir de los momentos difíciles es la perseverancia, y eso es algo que en lo personal pues caló mucho en mí y lo puedo llevar. Pero en el básquet no estaba la perseverancia, ¿no era necesario? Sí, claro, en el baloncesto también. O sea, el fútbol en particular, digamos, ¿qué dejó? Bueno, en la vida eso, es un valor importante. Sí, el hecho de poder conocer varias culturas. Por ejemplo, estuve en Qatar, estuve en Japón, estuve en Argentina, en Estados Unidos. El hecho de convivir con diferentes culturas, eso te abre mucho la mente, y no solo a mí, sino a mi familia, que tuvo esa oportunidad, a mis hijos, que tuvieron esa oportunidad de convivir con diferentes culturas. Me ha pasado más de una vez de escuchar a entrenadores